Hola, ¿cómo están? Les quise grabar esta cápsula para recordar los conceptos de grafo implícito y que pudiéramos hacer un par de ejercicios utilizando DFS y BFS sobre este tipo de grafos, ¿ya? Tal como yo les comentaba el día que tuvimos la clase, la gracia de los grafos implícitos es que no necesitamos construir la lista de adyacencia, ya que podemos utilizar el mismo enunciado para ir simulando este proceso del grafo. En particular, los típicos ejercicios que pueden salir son, por ejemplo, donde les van a dar alguna grilla que les pidan identificar, por ejemplo, si ciertas casillas están conectadas con otras, dependiendo qué es lo que representen, o el caso del ejercicio que salió en la OSI hace un par de años atrás del caballo, que tenían que simular el movimiento de un caballo de ajedrez y les preguntaban si era capaz de llegar de una posición a otra, o por ejemplo en el dibujo que acabo de tratar de esa matriz que llené de ceros y unos, donde los unos representan, por ejemplo, ríos o lagos, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes puedan responder o les pueden preguntar cuánta cantidad de lagos hay en esta ciudad, cuánta cantidad de ríos o cuál es el río que tiene más agua, etcétera. Entonces, todos esos ejercicios podemos resolverlo utilizando los mismos algoritmos, ya sea DFS para componentes conexas, en el caso que les pidan no sé, cuántos ríos hay, lo que sea, en verdad, va a depender del contexto, o cuál es el más grande, se fijan cuál de ellos es el que tiene más elementos, y lo mismo para el caso de caminos mínimos, ¿ya? Y típico que de camino les van a decir, por ejemplo, que de una posición a otra puede saltar, no sé, un personaje, y la idea es que ustedes quieran saber cuál es el camino mínimo para llegar de un lado a otro. Entonces, ojo que estos grafos también de repente los podemos tener implícitos a partir de otro tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, si queremos hacer algún tipo de función o algo, lo importante es que logremos encontrar una relación y a partir de eso aplicar los algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente para resolver estos algoritmos, sobre todo cuando son matrices? Es de qué manera yo me voy a mover dentro de la matriz, porque ese movimiento dentro de la matriz es el que va a determinar cuántos vecinos voy a tener yo. En un grafo clásico de los problemas que hacemos, nosotros determinamos los vecinos porque viene explícito en la conexión del enunciado, que nos van a decir si dos nodos se conectan o no, y lo agregamos directamente a la lista de adyacencia. Pero en este tipo de casos, los vecinos yo no los voy a obtener de una lista de adyacencia, sino que del movimiento que yo puedo hacer dentro de esta grilla. Supongamos que yo quiero saber cuál es el lago más grande de este dibujo, y nos dicen que un lago se conecta, no sé, por ejemplo, con los ocho adyacentes. ¿Qué significa eso? Que una posición cualquiera, le voy a llamar X, puede conectarse con las ocho posiciones adyacentes que yo voy a encontrar sobre esa dirección. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando hace este tipo de ejercicio? Determinar qué es lo que va a ocurrir dentro de la matriz cuando yo me voy a mover en cada una de las posiciones dentro de este tablero. Por ejemplo, si yo me encuentro acá y quisiera moverme a la casilla de arriba, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando con mis filas? Ya si esto fueran filas, por ejemplo. Yo estoy de una fila cualquiera y al momento de ir hacia arriba, ¿qué es lo que está pasando realmente? Yo estoy descontando, ¿cierto? Una fila. Y cuando yo desde la posición X quiero ir hacia abajo, yo estoy sumando una fila. Y algo similar va a ocurrir con las columnas. Fíjense, si yo estoy de acá y quiero irme a la derecha, lo que yo voy a hacer es sumar una columna a mi posición. Y si me quiero ir a la izquierda, yo voy a restar uno a la posición. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que cuando ustedes quieran construir los vecinos de este nodo X, lo que van a tener que hacer ustedes es decir, perfecto, un primer vecino corresponde a este, que significaría quitarle uno a la fila, sumarle uno a la columna. Luego, este de acá, que significa restarle uno a la fila, no hacerle nada a la columna. Y así sucesivamente para cada posible vecino del ejercicio. Y ojo que no siempre va a ser así, de repente les pueden decir a ustedes para algún par de ejercicios de que el nodo tiene solamente, o que el movimiento puede ser solo norte, sur, este, oeste, por lo tanto yo voy a poder saltar a la casilla de acá, a la de acá, a la de acá y a la de acá. ¿Y cuáles son los posibles resultados que tengo yo dentro de esa casilla? Si quiero ir a la de acá, que le vamos a llamar uno, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener que restarle uno a la fila, ¿cierto? Y mantener la columna. Para la que dice 2, ¿ya? ¿Cierto? La que dice 2, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Mantener la fila, sumarle uno a la columna. Para la que está acá abajo, que vamos a llamar 3, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo?
sumarle uno a la fila y mantener la columna. Y finalmente, la 4 que está acá, lo que yo voy a hacer es, ¿qué cosa? Mantener la fila y restarle uno a la columna. Por lo tanto, estos son los posibles cuatro movimientos que yo voy a tener en el caso de un ejercicio donde tenga solo esos cuatro adyacentes. Y como les digo yo, va a depender siempre del ejercicio. En el caso, por ejemplo, del caballo, del movimiento del caballo, a ustedes les indicaban que había un caballo y el caballo se mueve en distintas posiciones, pero nosotros, como sabemos, el caballo puede moverse en muchas posibles posiciones, ¿ya? Yo voy a simular todo lo que sería acá las posibles posiciones de un caballo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Este caballo podría, por ejemplo, hacer este movimiento, ¿ya? Podría hacer este movimiento, este movimiento, este movimiento, este, este, este. ¿Se fijan? Y en total yo tendría 8 movimientos de este caballo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo mismo. Y aquí va a depender del problema cuál va a ser el primer movimiento que yo voy a hacer, ¿ya? Puede que de repente les digan que la persona tiene preferencia por moverse hacia arriba que después abajo, por lo tanto a lo mejor el uno va a estar arriba. Entonces, este podría ser un movimiento, esta casilla sería un segundo movimiento, esta casilla de acá un tercero, esta de acá un cuarto, un quinto, perdón, un sexto, un séptimo y un octavo movimiento. Por lo tanto, nosotros deberíamos hacer lo mismo, ver qué es lo que pasa con nuestra fila de columna. Estas de acá, yo le estoy sumando 2 a la fila, a esta le estoy sumando 1, a esta le estoy restando 1, a estas de acá le estoy restando 2, y las de acá sería la misma idea. Yo a estas de aquí le estoy restando 1 a las columnas, perdón, restando 2, restando 1, sumando 1 y sumando 2. Y eso es lo primero que necesitamos entender cuando hagamos este tipo de ejercicio. Ahora, ¿cómo yo llevo de esto a un algoritmo de grafos o a un algoritmo de DFS o BFS, dependiendo del ejercicio? Es porque lo que vamos a hacer es calcular los vecinos a partir de estos posibles movimientos para un vector, ¿ya? Entonces, tengan muy presente eso porque lo que vamos a hacer en la siguiente cápsula es programar estos dos algoritmos, el DFS para resolver este ejercicio en particular y vamos a programar un BFS para resolver algún ejercicio que tenga relación con los posibles movimientos de una casilla a otra, ¿ya? Eso, para que lo tengan ahí súper presente y los dejo ya para que vean la siguiente cápsula.